A ver, buenas tardes, profesor. Primero que nada, me gustaría agradecerle por brindarme su tiempo para contestarme esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál ha sido su experiencia con Asia-Pacífico en cuestiones comerciales y económicas? Bien, Asia-Pacífico tiene varios países, entre ellos el principal que es Japón, Corea del Sur, ¿sí? China puede ser también. Asia-Pacífico, tenemos un comercio intensivo muy alto, principalmente con Japón y con China. Son de las economías a nivel mundial muy fuerte, donde estamos comprando tecnología y estamos vendiendo materias primas para hacer muchas cuestiones de manufactura, ¿sí? Con la calidad japonesa y la calidad china principalmente, y Corea del Sur, que para mí son de los países ahorita más desarrollados. Ahora, tenemos Singapur, tenemos Vietnam, que también son economías asiáticas muy fuertes que se están dando. Una de las cualidades de ellas es que han cambiado principalmente en Vietnam y Singapur, ¿sí? Y Taiwán no, pero sí los demás países han estado cambiando su moneda por una moneda más moderna, principalmente los 7 tigres asiáticos. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de un desarrollo más rápido en esa área del mundo. Ok, la segunda pregunta sería, ¿cuáles considera que son los elementos de la integración económica de los países emergentes en Asia-Pacífico? Principalmente salir del subdesarrollo, darles trabajo a la mano de obra, quitarle el sector primario y convertirlo en el sector secundario, que es la industria, para poder exportar sus productos. Y lo estamos viendo hoy en día con los famosos chips que traen los automóviles y que se han elevado en México porque el transporte es carísimo, traerlos de Asia hacia nuestro país en avión. Ok, la tercera, ¿qué tipo de políticas comerciales atraen a la IED en Asia-Pacífico? La inversión extranjera directa en Asia-Pacífico, señores, es importante que nuestro país tenga una mano de obra barata. Quizás China es la mano de obra más barata que hay en esa parte del mundo, pero nuestro país, por ejemplo, señores, estamos alrededor de $6 o $7 por día, mientras que en China andan entre $3 y $4. La mano de obra china es muy barata. No es así en Japón, que en Japón es carísima la mano de obra. ¿Por qué? Por su calidad de vida. En Corea del Sur también se ha visto un incremento extraordinario en su economía a nivel global de ellos, ¿sí? Como país, pero su nivel de vida en forma individual ha subido bastante. Ok, ¿qué acuerdos comerciales en Asia-Pacífico son más atractivos para la atracción de la inversión extranjera directa? Principalmente entre el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía se están poniendo de acuerdo para traer más inversión en nuestro país y poder vender más productos mexicanos a esa parte del mundo. ¿Qué políticas comerciales que han permitido la integración económica de las economías emergentes en Asia-Pacífico? ¿Qué políticas comerciales han permitido la integración económica de las economías emergentes en Asia-Pacífico? Principalmente estamos viendo ahorita la carencia que hay en energéticos, el petróleo, el gas, principalmente los metales, ¿sí? Asia-Pacífico es un gran consumidor de materias primas para transformarlas en productos terminados, ¿sí? Con una alta tecnología, y están fabricando 3 tipos de calidad: para la clase alta, para la clase media y para la clase baja. ¿Qué políticas públicas son necesarias para la inversión extranjera directa? La política pública se basa, o con base en la política monetaria,
y que lo acaba de decir el señor presidente por equivocación, porque lo debería de decir la gobernadora del Banco Central, de incrementar 50 puntos base la tasa de referencia de nuestro país. Es decir, llegar a 6.50% anual para atraer capitales a nuestro país principalmente y quitarle la inversión prácticamente a los estadounidenses. Ok, ¿qué factores generan realmente los procesos de integración de las economías emergentes en Asia-Pacífico? Pues los factores los vamos a mencionar, el factor tierra, trabajo y capital, y los sectores de la economía, que es agricultura, ganadería, minería, industria y comercio. Principalmente ver cuáles son los sectores de la economía más fuertes de nuestro país, y principalmente que es el sector agropecuario. Por el sector secundario, los sectores de la economía, pues principalmente es transformar las materias primas en productos terminados y poderlos exportar ya con un gran porcentaje de mano de obra mexicana. ¿Han sido factores internos o externos los que generan los procesos de integración en las economías emergentes en Asia-Pacífico? Principalmente han sido un reflejo de China y Japón, ¿sí?, en Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque son países que están al día con la tecnología, ¿sí?, y con los recursos. China es uno de los países que tiene grandes reservas, ¿sí?, en divisas, y principalmente el dólar estadounidense. Y ese dólar estadounidense, señores, y China tiene en acciones lo que ustedes no se imaginan, ¿sí? Puede comprar a Estados Unidos si quiere en estos momentos, pero no puede vender sus acciones porque se depreciarían sus acciones. ¿La integración comercial ayuda a las economías emergentes a competir en el mercado de Asia-Pacífico? Sí, ¿cómo no? Porque si vendemos más, exportamos más, ¿sí?, y compramos menos, podemos generar más trabajo en México, y en Asia precisamente se está dando que se está tecnificando y entonces desplazan la mano de obra. Por eso están tan preocupados tanto China como Japón y otros países de Asia-Pacífico en tecnificar a sus países. ¿Para qué? Para generar riqueza. Y si lo vemos, después de que Estados Unidos atacó a Vietnam, Vietnam ha resurgido con una economía firme, ¿sí?, y lo estamos viendo como uno de los grandes países para exportar sus productos manufacturados. Okay. La reducción de aranceles permite la integración económica y la implementación de aranceles externos homogéneos a los países no miembros de la AP y de la ANSEA, que les permite relacionarse de manera equitativa con las potencias económicas de Asia-Pacífico. Bueno, la reducción de aranceles, sí, para la importación es muy bueno para nuestro país. ¿Por qué? Porque en cierta forma se ve reflejado en los precios finales del consumidor, pero a las exportaciones necesitamos tener un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio con esos países para que hagan la reducción o quitar los aranceles para las exportaciones mexicanas, y así poder tener una fuente de ingresos por las exportaciones extraordinarias, que se ha comentado que en el último trimestre del 2021 comparado con el primer trimestre de 2022, sí se incrementaron las exportaciones mexicanas. Posiblemente se deba a que se quitó la pandemia y hay más consumo en todos esos países de Asia-Pacífico. Los tratados bilaterales son un elemento crucial para la integración económica entre los procesos integradores de economía emergentes de la región con los otros países de Asia-Pacífico. Sí, los tratados bilaterales son muy buenos. ¿Por qué? Porque México exporta todos los excedentes que tenemos. Aún sin tener excedentes, logramos exportar, y lo estamos viendo actualmente. El aguacate se está exportando,
el limón se está exportando y está muy, muy caro en el mercado doméstico, pero para la exportación sí es conveniente. ¿Por qué? Porque Michoacán se está beneficiando de esa producción y de esas exportaciones. Lo mismo que el limón, los productores de limón, pero es el sector primario el que está dando esos resultados con esos tratados o esas alianzas que se tiene México con los países de Asia-Pacífico. ¿Qué futuro percibe en el comercio y en la economía de Asia-Pacífico? El futuro que yo lo veo, ¿sí?, es principalmente la tecnología. Si nosotros nos tecnificamos en el campo, en la agricultura, en la ganadería y en la minería, vamos a ser unos grandes exportadores de productos primarios. Pero también hay que reconocer que necesitamos mucha inversión extranjera directa para transformar las materias primas en esos productos. Asia-Pacífico. China tiene una inversión en nuestro país en las minas de litio extraordinarias, y litio es el energético futuro para las baterías, y se está generando que van a tener una durabilidad increíble. Ya expertos o químicos o físicos de la Universidad Nacional Autónoma de México se dieron cuenta o hallaron el modo de que estas baterías no se recarguen, sino que sean para toda la vida de los productos en los que se vayan a utilizar. ¿Qué sugiere usted para que la Alianza del Pacífico se fortalezca en el comercio y la economía? Bien, principalmente en Asia-Pacífico, tener una moneda única para poder exportar, es decir, una divisa. Pueden ser los dólares o los yenes japoneses. ¿Por qué? Porque al tener una divisa base, vamos a tener el fortalecimiento y el comercio y la economía. Es decir, si tenemos un dólar, damos 104 o 105 o 115 yenes por un dólar. Vean ustedes el desarrollo de esos países de Asia-Pacífico. En cambio, México tiene que dar 20 o 21 pesos por un dólar. ¿Ustedes creen que Japón no puede estar un yen por un dólar? Claro que sí, pero entonces ¿qué frenarían? Las exportaciones. Entonces por eso se toma como base la moneda de Japón, que es el yen, como una divisa fuerte. Adelante. ¿Qué sugiere a los miembros de la Alianza del Pacífico para que puedan comerciar con China, Japón o Corea del Sur? Ver sus necesidades que tienen, ver sus debilidades que tienen en su consumo y poder producirlas en el país. Ya en China, Japón y Corea del Sur nos vamos a dar cuenta de lo que se está sucediendo. Un ejemplo, no es de China, sino en España. No había taquitos al pastor y ha crecido en España, principalmente en Madrid, una señorita y un señor que se asociaron para producir tacos y está llenísimo. En poco tiempo lograron salir adelante con un solo producto, que son los tacos al pastor y todas las delicias gastronómicas que tiene nuestro país. Así nos vamos a lo que produce nuestro país. ¿Qué produce nuestro país? Artesanías. ¿Qué tipo de artesanías? Vestidos como la marca Ai Weiwei, que se exporta a España, y eso lo utilizaban los indígenas mexicanos hace muchos años, y hoy es la moda en España. Podemos lanzar ese tipo de productos que además es una tela muy corriente para nosotros, pero que dura mucho, y que esos países lo que buscan es la durabilidad. ¿Qué modelos de integración observa en Asia-Pacífico? Los modelos que yo puedo observar es, como líder principalmente está Japón, luego le sigue China, Singapur, ¿sí? Tailandia, ¿sí? Entonces, ver sus fortalezas y debilidades que encontramos para poder
modificar el modelo de nosotros de integración, ¿sí? El modelo de integración de México. México tiene un gran modelo económico que tenemos que desarrollarlo, y para eso observamos el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, donde se ha contratado miles de personas para poder construir estos proyectos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la mano de obra no calificada. Pero para poder exportar a Asia, sí tenemos que tener una mano altamente calificada. Y ejemplo, no de Asia, de México con Alemania, vemos la Volkswagen, que por primera vez un sindicato de la Volkswagen se peleó con el sindicato de Alemania por la mano de obra mexicana, que es de altísima calidad y que no tenían el mismo salario que tienen los alemanes. ¿Cuáles experiencias del proceso de integración económica de Asociación de Naciones del Sureste de Asia podrían servir de experiencia a la Alianza del Pacífico? Bueno, lo que podemos observar es que en cualquier centro comercial vemos en México, ¿sí?, productos de Asia-Pacífico, principalmente japoneses, de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur, y lo estamos viendo en los automóviles. México no tiene una marca propia, en cambio Corea del Sur tiene el Hyundai, el Kia, etcétera, etcétera. Tenemos Samsung, tenemos LG, lo estamos viendo, y eso es lo que yo quiero para mi país, tener ese tipo de tecnología para poder exportar. Pero esto se logra todo a través de la confianza del gobierno federal con los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y quitar todo la basura que hay ahorita para poder desarrollar en nuestro país, que no tenga un crecimiento, que tenga un desarrollo, y un desarrollo sostenido. ¿Qué recomendaría a los miembros de la Alianza del Pacífico de la experiencia de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ANSEA, para poder negociar con economías más grandes? Bien, pues podemos negociar con cierta debilidad para poder negociar. Siempre los países que encabezan la economía mundial siempre tratarán de beneficiarse con las economías de Asia-Pacífico, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de la Alianza del Pacífico que la Alianza del Pacífico tiene para hacer una plataforma de exportación a la región Asia-Pacífico? Bueno, tenemos la estrategia puede ser que sea a través del mar, a través de barcos, que es mucho más económico que traer las piezas o llevar las piezas aéreas, y eso le daría una gran ventaja a estos países y se reducirían los costos extraordinariamente. Y por último, ¿cómo ve la guerra comercial entre Estados Unidos y China? La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una cosa muy importante. Estados Unidos, por su parte, trata de controlar a China a través de ¿qué? De los energéticos, de petróleo y de gas. Y por eso tenemos ahorita la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania versus Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es un gran productor de granos y Rusia es un gran productor de petróleo y gas. Simple y llanamente, el 40% de gas lo utiliza Europa, y eso para Rusia es una gran ventaja. Acabamos de terminar un trimestre que es de invierno, ¿sí? O una etapa, ¿sí?, invernal, en donde se utiliza el petróleo y el gas, independientemente de que se utiliza en los hogares, se utiliza un 60 o un 70% en las empresas o en los negocios. Y por último, China, señores, es uno de los grandes compradores de acciones desde el punto de vista de política monetaria, ¿sí?, de Estados Unidos. Si China vendiera sus acciones, se devaluarían o se depreciarían, mejor dicho, y no hay cómo, ¿sí?, detener eso. Por eso China
no vende las acciones en dólares en Estados Unidos. Pero si ella quisiera una guerra comercial con Estados Unidos, ganaría China por ese sentido. ¿Por qué? Nos dice la teoría de la política monetaria. Un país que cuenta con una divisa tiene que estar respaldado por su producción, tanto sector primario como sector secundario. Y lo vamos a ver en el sector terciario, que es comercio exterior, exportaciones e importaciones. Ese es mi comentario. Ok, pues le agradezco mucho su tiempo, profesor, y pues sería todo.